Día de hoy es una energía muy hermosa, la de la medicina, ¿verdad? Cuestiones que nos toca nosotros entender y comprender. A veces, digo, a veces tenemos la lectura, tenemos de manera oral este entendimiento, pero nos hace falta un poco comprenderlo. Esta fotografía que ven ustedes es de hace 2 años. Este espacio es de un lugar donde es un portal, es una entrada. Entras, está como un tipo base de piedra donde pones la ofrenda. A la mano derecha subes y avanzas a la mano izquierda, hay una pequeña abertura, pero en esa parte hay como un tipo de montura como si fuera de piedra en donde tú te montas en esa parte de la piedra abres tus piernitas y en tu cabecita, aquí lo acomodas. Hay una especie de tipo casco donde vas subiendo tu cabeza y entra justamente una cabeza humana. En esa parte es un portal energético, pudiéramos llamarle, en el cual te conectas con las energías de este lugar. Incluso no sé si lo alcanzan a ver, por aquí aparece un rostro de este lado. De hecho, son muchos rostros. Aquí aparece un rostro, miren, bien marcado. Sí. Aquí la ofrenda que llevamos es el collar de flores. Es este collar de flores y este pollito es de rancho, ¿no? Entonces el abuelito, pues ya no está con nosotros, el abuelito Lencho, que es el encargado de la entrega de las ofrendas. Lo que hacía él era en esta entrada, él entrega la ofrenda del pollito y con una pequeña navajita le corta en esta parte de la cabecita, en la nuca al pollito y ofrenda la sangre. Deja ahí el pollito justamente aquí, sale, aquí de este lado, así como estoy, a mi lado izquierdo, aquí está un río caudaloso. Entonces el pollito sale corriendo y si cae el pollito de lado, quiere decir que en este ciclo de tu vida va a haber prosperidad, va a haber salud, va a haber tlamatilistli, ixpetlanilistli y tlacayopatilistli, ¿no? Pero si este pollito cae con sus patitas arriba, incluso se hace del baño, quiere decir que debes de trabajar en pedir permiso en este lugar para que puedas pedir estos 4 jades, ¿no? Tlamatilistli, Xpetlanilistli, y Tlacayopatilistli, y Olchicahualistli, ¿no? El abuelito Lencho era como el intercesor, él te presenta y ya tú tienes que hablarle a las energías de ese lugar, ¿sí? Todo este trabajo se hace el 21 de diciembre. A partir del 21 hasta el 31 de diciembre se llevan las ofrendas, ¿sí? Para este lugar. Además de que, pues muchos llevan su ofrenda para ciertos proyectos que realizan, ¿no? Ahorita me parece que el abuelito dejó a alguien encargado para que se vengan a entregar las ofrendas, ¿no? Y similar es lo que está aquí en esta imagen, es lo que nos dice. Es un portal, ¿no? Tehtecuanilistli o Tehtecuinilistli, aquí es Tehtecuanilistli o Tehtecuinilistli. Tehtecuani quiere decir el palpitar que te devora.
¿no? No sé si ustedes han escuchado o han sentido esa taquicardia cuando nuestro cuerpo presiente algo, siente una energía densa o una energía empoderadora, ¿no? Decíamos en alguna ocasión, necesitamos elevar la temperatura de nuestro cuerpo para que la energía que nos llega a encontrar pueda soportarlo, ¿no? Es como recibir una descarga eléctrica, pues muy fuerte. Entonces tienes que elevar un poco tu energía o como ese voltaje para que puedas soportar la energía que llega inmediato hacia ti, ¿no? En alguna ocasión yo les platicaba de esa energía, ¿no? Que tienes que, con la respiración tenemos elevar la energía. 13 años es lo que teníamos. Entonces, la prueba era esa, ¿no? Entonces me decía, aquel, aquel gran señor, que antes yo creía que, pues, lo hacía por maldad, ¿no? Pero era forjarme en ese nivel. Entonces me dejaba, les decía yo, me dejaba ahí al lado con un solo machetito. Pero de pronto el cuerpo lo siente. A lo mejor lo han sentido ustedes, ¿no? El cuerpo siente ese malestar, esos escalofríos, la cabeza lo sientes muy esponjada, la sientes muy grande, la boca como que tus labios se hinchan, ¿no? Y entonces lo que tienes que hacer es inhalar la energía con la boca para elevar la temperatura de tu cuerpo, la energía pueda soportarlo, ¿no? Entonces lo sentimos así y llega esa energía. Era tipo humo, sí, puede ser un humo oscuro, ¿no? Llega y me dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué tienes que hacer aquí? ¿Tú quién eres? Pero no lo decía con la boca, sino que el mensaje llegaba a la mente, ¿no? Entonces, lo único que pude hacer es agarrar mi machete, ¿no? Lo más fuerte y empezar a respirar y contestarle igual, ¿no? No le hago daño a nadie. Es un espacio libre. No tengo por qué dar explicaciones, ¿no? Si escuchamos un poco la risa, ¿no? Como risa burlona. Está bien, está bien. Lo único que entendimos, ese fue. Hasta después ya me explicó, pues mi papá dice, no, es que son pruebas. Eso tienes que soportar tú. Cuando tú le muestras miedo, cuando tú le das el poder a esa energía, pues ¿qué puedes hacer? ¿No? Es como para los que entienden, que entendemos un poquito de soldadura, agarrar un tipo de varillita para soldar con un alambrito delgadito, pues lo va a tronar esta varillita o este alambrito. Ese es lo mismo. O, o querer pescar un camarón con un ancla para atar un barco al recife del mar. Esto es lo mismo. Entonces lo que se nos pide es justamente elevar esa energía para poder cruzar, para poder cruzar ese portal, ¿no? ¿Y esto por qué les digo de esta manera? Justamente por esta energía que ustedes ven aquí. Esto es lo que nos muestra lo que les digo aquí, ¿no? Un poco es energéticamente y físicamente entrar a ese portal, entrar, pero a la vez construir ese vínculo.
En esta parte, la leyenda muy corta es de un señor que no quiso alinearse con la comunidad y pues la comunidad es la comunidad, ¿no? No, pues si no quieres aportar, vámonos, vete. Aquí todos colaboramos, ¿no? Son reglas. Y pues se molestó tanto, le dice su esposa y sus hijitos, vámonos. Encontró este lugar, esta apertura, ¿no? Este tipo cueva en donde pudo, pudo él encontrar ese espacio, esa entrada y, y pues pudo quedarse ahí adentro, ¿no? Al quedarse él ahí adentro, se cerró. Al año empezaron a morir todos los abuelitos grandes. Al otro año, todos los niños. De ahí la gente se organizó, dijeron, no, pues ¿cómo? ¿Se acuerdan lo que le hicimos al Señor? Sí, pues lo que tenemos conocimiento es que en esa cueva Él se metió. Y desde entonces le traen su ofrenda, año con año le traen su ofrenda y también pues hacerle las peticiones, ¿no? El Tetecuanilistli es el devorar tu miedo, pero también elevar tu energía. Chimaltonali es como la frecuencia energética o el campo áurico, ¿no? No sé si revisaron un poquito el video que les compartí de una persona que me parece que en TikTok, sí creo que en TikTok lo estaba viendo, algo similar de eso, los abuelitos pues ya lo trabajan, ¿no? De decir de que tu campo áurico se extiende, ¿no? Se extiende a la redonda por donde tú vas. Por eso es muy recomendable, ¿verdad? Muy recomendable, decimos, si si quieres hablar de prosperidad, pues júntate, mentalízate con gente que te hable de prosperidad, de proyectos, de autorrealización. Porque si te empiezas a aliarte, a juntarte con gente que siempre está hablando de escasez, que nunca le alcanza, que nunca puede encontrar un trabajo estable, eso mismo vas a ir atrayendo con ellos, ¿no? Entonces es como ese campo áurico que vamos absorbiendo a través de nuestra vida. Y eso también es importante como una medicina. Como este personaje, miren, si se dan cuenta, son tres ojitos. Un pie está conectado dentro de la montaña, vean. O sea, no está encima de la montaña, sino que conecta dentro de la montaña, mientras que otro está pisando al aire, ¿no? Y decía un hermanito, ¿es un coyote? Híjole, parece más como un venadito, como un conejito, ¿no? Entonces, decía alguien más, no, es que es un coyote, no, es un venado, es un conejo. Y yo les decía, todos ellos lo son. Un conejo, pues no tiene su colita así de larga, mira, ¿no? Un coyote, sí, otra cosa. Su pie es como el pie de Itzpapalot, ¿se acuerdan? Con garritas. Pero vean, las manos tienen las manos humanas, ¿no? Entonces, no podemos decir que es un humano, que es un coyote, que es un conejo, sino que ambas energías ahí presentes están. El conejo por la fertilidad, el coyote por la astucia, ¿no? El venadito por la intuición y la percepción. Pero vean cómo, regresando esto, su piecito está conectado al mundo terrenal, pero también al mundo espiritual, de lo tangible y lo intangible. Incluso en su piecito tiene una bandera, aquí, miren, aquí, ¿sí?
O sea, nos dice, tenemos que lograr conectarnos con lo intangible. ¿A través de qué? A través de nuestra visualización, a través de la creación, con la conexión. Vean, pudiéramos decirle, tiene 4 ojitos. ¿Ah? Incluso se dice, se dice dentro de la iniciación, dentro, dentro de la transgresión, de entrar a un portal, a otra dimensión, que los abuelitos McQuilting le llaman a la sabiduría como un portal. De hecho, ellos le llaman también como Caltechli. ¿Qué es Caltechli? Como una puerta. Al momento de que tú alcanzas la sabiduría, abres una puerta, dicen ellos, abres una puerta. Ah, porque has adquirido esa sabiduría y esa sabiduría te abre puertas. Pero para abrir puertas de la sabiduría, tendrías que reconfigurar lo que ya has aprendido, ¿no? Y es lo que hemos estado haciendo. Decimos, está bien que sigas aprendiendo, pero también tienes que ir desaprendiendo, ir vaciando esto que tienes en la cabeza, ¿no? Como sabiduría. Ishpetlanilistli. Al momento de que tú alcanzas ese entendimiento, esa iluminación que difícilmente lo podemos explicar con palabras, hermanitos, ¿no? O sea que dices, esto es lo que yo estaba buscando. Ahora entiendo por qué me pasan ciertas situaciones o ahora entiendo por qué a veces veo visiones, decimos, pero en realidad estoy entrando a un portal porque ya he entendido, he comprendido, he asimilado que sí es posible entrar a un nuevo mundo energético, espiritual, nahual de transformación. El Tlacayopatilistli. Yo le decía al abuelito, ¿cómo va a ser un Caltechli? Clínica y es que se Caltechli. Dice, o sea, le digo, ¿cómo va a ser posible que sea un portal o una puerta? Dice, sí, hijo, porque abres la puerta de tu otro yo para encontrarte que no sabías. A través de la sabiduría, a través del entendimiento, pues tú abres y te transformas, cambias tu forma de ver la vida, tu forma de ver y sentir y percibir. Ahora ya no le tienes miedo de que, es que tuve una pesadilla. No es pesadilla, es un mensaje que te previene, que te avisa, que te pide que tengas cuidados con tus decisiones, con tus relaciones, con tu quehacer cotidiano, ¿no? Y si se dan cuenta, tiene estos punzones de maguey enterrados en ese tepeyolote. Justamente tenemos que disciplinarnos para florecer con el sentir y la percepción de nuestro cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, miren, esta misma plumita que ustedes ven aquí, lo hemos encontrado ¿en dónde? Esta plumita que está aquí. Si han observado, miren, esta plumita que lo tiene acá. Nada más que aquí está de color blanco. Lo tenía el tonal anterior. Igual esto, miren. Este es Y el osomatli. del Ozomatli de Xochipilli, esta plumita. Y ahorita se los comparto, permíteme. A ver, aquí debo de tener. ¿Sí logran ver mi pantalla, hermanitos?
¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? El socamate. Mire, este mismo, él lo tiene ahora aquí en la cabeza. ¿Ya se dieron cuenta? Claro que aquí está, mire, de color rojo y una cuentita, y ese mismo lo tiene este personaje. Este mismo, miren, este mismo, como le digo yo, como la hélice del avioncito, ese que gira, también lo tenía aquí este Osomatl. Y miren, Pastecas también lo tiene. Sí. Esto, al hacerlo girar, crea un movimiento de magnetismo, crea una frecuencia que te ayuda, te impulsa a moverte, crea movimiento, vaya pues. Por eso él lo tiene en la espalda, Pasteca, y él lo tiene en la nuca, ¿no? Entonces, aquí hay un patrón que debemos de entender cómo vamos conectándonos con las energías, hermanitos, ¿sí? Hay un patrón que nos va guiando, que nos va haciendo vibrar. Mire, creación en dualidad, Tlamatilistli y Yolchicaualistli. Sabiduría y fuerza de voluntad. Tienes la sabiduría, pero si no tienes la fuerza de voluntad de compartir, de seguirlo alimentando, pues simplemente se queda ahí como fuerza de voluntad, ¿no? Simplemente queda ahí como, qué bonito que ya aprendí, ya lo aprendí, pero ahora, ¿qué sigue? Bueno, esa sabiduría y tu fuerza de voluntad que te ayuden a impulsarte a entrar a otros portales, a otras dimensiones de empoderamiento, pero también de sanación. Si yo pude salir de ese bache, pues mi responsabilidad ahora es ayudar a los demás, ¿no? ¿No creen? Miren, aquí tenemos, es el Espastecatl. Vean el rostro de esta parte, tiene el diferente el color y aquí, ¿sí? Esta parte. Esta parte nos muestra para desarrollar nuestra visión periférica. Dice, estate atento a todo lo que sucede a tu alrededor. Cuida tu campo áurico, cuida tu energía. Y igual desde su corazón, pero hay algo aquí diferente. Vean su collar de él, de Pasteca, su collar no es la de este círculo de sol, ¿no? Es un tipo, su collarcito es como un cuadradito y un círculo al centro. Sí, es el cubo y es de color blanco y rojo. Recordemos el color rojo, rojo y blanco es de chipetote. Y en algún momento yo les platicaba del cubo que tenemos resguardado, ¿sí? Que nos hace una resonancia. Tiene una pequeña frecuencia como un pitidito muy, muy, muy sutil. Pero si tú calmas tu mente, tu corazón y tu espíritu y tu cuerpo, controlas el nivel de palpitar de tu cuerpo, lo sientes y lo escuchas. Hay una vibración tan, tan fina
que yo les pediría que el día de hoy, después de la clase, encuentren esa vibración. Es como un pitidito como cuando, bueno, yo lo he visto en la tele, en la tele, ¿no? Porque pues gracias al gran Padre Universo no me ha tocado llegar al hospital y espero no llegar ahí, ¿no? Cuando se escucha ese pitidito cuando el corazón sigue trabajando, la persona está vivo, ¿no? Pero cuando muere, hace ese pitidito, ¡ti! ¿No? Que solamente es una línea. Y esa parte, si nosotros callamos la mente, el corazón, escucharemos esa vibración. Háganlo, hagámoslo, ¿sí? No les estoy pidiendo otra cosa, ninguna otra cosa del mundo, sino que lo que les estoy pidiendo es que experimentemos eso. Cuando ya hayamos alcanzado a escuchar ese sonidito tan fino, tan sutil, se escucha mejor en la madrugada. Hagamos nuestras respiraciones. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Después de eso, tocamos nuestra mano derecha al corazón y la izquierda lo elevamos. ¿Sí? Esto, si ustedes han visto, hermanitos, miren, este dedito, en la gran mayoría de los tonalti lo tiene derecho así. Estos, estos los dobla, miren. Estos deditos los dobla. Algunos dicen es que el dedito este dedito, ¿no? Este dedo, que desde el aire lo está extendiendo, ¿sí? Algunos dicen no, es que tiene como una pluma, es el que está señalando. Y dicen los abuelitos, no. Lo que nos está indicando esta energía, si casi la mayoría tienen esto, ¿no? Su dedito, si se han dado cuenta. Nos ponemos así, de perfil, la mano derecha toca el corazón y la mano izquierda está señalando así, ¿no? Estos dos deditos están estiraditos, ¿sí? Entonces, los abuelitos nos los comparten, dicen, es que ese es fuego y aire. ¿Y qué te está diciendo? Fuego y aire. Y es lo que hace es el de. Lo que estás haciendo es oxigenando tu cuerpo, empoderándolo para que puedas soportar hacer este trabajo, esta ceremonia, ¿sí? Esta ceremonia de conexión con la tierra y con el universo. Y vean, entonces toda esta simbología, estas cosas que nos muestran los Amochtli, esta información sagrada, primero, por eso inicié yo primero de decirles fuego, aire, nahual y tonal, tierra y agua. Tenemos que ir familiarizándonos con estas cosas. Sí. La palma de nuestra mano es nuestro centro. Tiene un poder aquí. ¿Sí? Incluso para armonizar nuestro cuerpo y activar nuestra energía sanadora, tenemos que, con este dedito del fuego y nuestro dedito del agua, agarramos así, ¿no? Este dedito del agua. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Agua y fuego estamos activando
estamos activando el atlachinolin, que es la medicina de nosotros, ¿no? Por eso después lo ponemos y hacen esto, ¿sí? Por eso la gran mayoría de las energías lo hacen de esta manera. Es algo interesante. Algunos abuelitos dicen es que no es un dedo. Esto que está aquí es como un pincel que está señalando que nuevamente colorees ese amoshli, que colorees, porque como para los abuelos no era escribir, era pintar, ¿no? Pintar la ceremonia. Y al momento de estar pintando la ceremonia, estás creando o recreando la ceremonia. Y los dos tienen lógica, híjole, ¿no? Por eso yo les comparto de estas dos que nos explican ellos. Claro que se presta a más interpretación, sí. Entonces dice un abuelito, no, es que si se dan cuenta, cuenten aquí, son cuatro deditos, ¿no? Son cinco, perdón, cuatro uñitas que se ven aquí. Sí, tiene razón. No tenemos seis dedos. Entonces dice él, este es un pincel. Es como cuando les digo o decimos, a ver, escribe. Pues estás creando, ¿no? Pero claro que los abuelitos, los tlacuilos, no podrían escribir las grafías como ahorita, las grafías grecolatinas, ¿no? Lo que hacen era pintar y eso para ellos es escribir la ceremonia. Y si nos damos cuenta, todas las energías, ¿por qué me detengo mucho aquí? Porque quiero que quede un poquito más claro. Vean, miren, Xochipilli, Pastecal. Sí ve mi pantalla, ¿verdad, hermanito? Si no voy a estar... No, Temastiani, solo la presentación. La Perdón, presentación. hermanita Sarita. Sí, hermanita Leti, la escuchamos. Sí pone otra vez la imagen, Temastiani. Ajá, esta, mire. ¿Esta? La de Pacteca. Aquí está, mire, Pastecal. Ujú. Ok. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en el Nahualito se ve claramente cómo tiene la forma de los tres nudillos, el dedo índice levantado y el dedo pulgar, Ajá, pero sí se ven los tres nudillos. ajá. ¿Llama? Y abajo en Pactecat, pues no se ven las cuatro uñas, ¿sí? Ese dedito que pues sí vendría siendo como un pincel y el dedo pulgar tomándolo. Ujú. Sí, Es, es Mineltilistli, Temastiani, la Socamati. sí, hermanita. Sí, 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 claro, es muy buena reflexión. Y de hecho, si nosotros le buscamos esa interpretación y ese sentido lógico, ¿verdad? Podremos encontrarle todas estas respuestas. Miren, tenemos aquí a Xochipilli también, vean. Son cuatro unitas, miren, uno, dos, tres, cuatro está hasta aquí. Entonces, con este serían cinco. Aquí tenemos a Mictlantecutli, vean. Pero vean a Mictlantecutli, aquí cuántos unitas le ponen. Uno, dos, tres. ¿No? Por eso es lo que dicen algunos abuelitos. No, pues es que es el dedo. No. Aquí miren, el de Xiutecutle, vean. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está, aquí son cuatro uñitas. Vamos a ver los demás. Tenemos a Chalchihuitlicue. Uno, dos, tres, cuatro. Y lo mismo señala la ceremonia, Chalchihuitlicue, ¿no? Tenemos a Tecusistecal. Vean, Tecusistecal tiene tres nada más uñitas, entonces son tres de dos.
Aquí miren el de Tlalocantecutli. 1, 2, 3. Se ven claritos que son 4. Vamos con Mayagüe. Igual, miren, son 4 unitas. Y tenemos, por ejemplo, Atlazoteo, son 4. Tenemos, por ejemplo, aquí a Tezcatlipoca, ¿verdad? Miren, 1, 2, 3, 4. Bueno, y así podemos encontrar, la gran mayoría están señalando hacia la parte arriba, ¿no? Que es la ceremonia que nos toca hacer. Ese es uno. Las lengüetitas de Malinali, estas son las lengüetitas. Que a veces les digo, no, pues es que estas son lengüetitas de Malinali. Nos habla de la medicina, ¿no? Es un poquito para ponernos en contexto. La creación de 3 flechas, el espejo de obsidiana, las 2 serpientes, la patita de conejito que está aquí, ¿no? Que es la creación. Zipactli, ¿no? ¿Por qué Zipactli? Vean, son triángulos que se forman aquí. Cuando es serpiente son rectángulos. Bueno, todo esto malinali quiere decir hierba. Malina es torcer. La palabra malina, a ver, la palabra malina tiene en náhuatl tiene esto. Malina es que haces esto, lo vas como torciendo. Esto es malina, torcer. Pero malina es, es justamente esta plantita. Crece, crece y crece. Es esto, malinali, ¿no? Va creciendo hacia arriba. Por eso, por eso en la lengua náhuatl, permíteme, por eso en la lengua náhuatl, para referirnos a año, decimos xihuitl. ¿Y qué es xihuitl? Hierba. ¿Por qué? Da una vuelta, no llega al mismo lugar, pero da una vuelta y llega aquí. Da otra vuelta, se hierba, la hierba que va creciendo en espiral hacia arriba. Torcer, una planta que crece en espiral. Algunas deducciones que hacen los abuelitos es la plantita de Oliuki, ¿no? Esas plantitas de florecitas, azules, blancas, ¿no? Que justamente esas florecitas los cortas, los secas, los mueles, mezclas esas flores, un poco de tabaco, un poco de cannabis y un poquito de carnita de coyote, haces esa mezcla en polvo, más tu pinole, el pinole que es maíz molido de color rojo, lo mezclas y haces tus bolitas, ¿no? Lo cargas así en polvo, el maíz. Cada vez que necesitas tienes hambre, con una bolita de esos, te lo comes, tienes mucha energía. Pero ese uliuki, el mismo polvito de la flor de uliuki con tabaco, con cannabis y luego lo mezclas con carnita de coyote o hueso de coyote molido, lo mezclas con un poquito de cacao. Es como beber esas bebidas energetizantes o energéticas que hoy que hay, pero es de manera natural. Resistes, incluso abres portales en tu mente. Claro, tienes que controlar eso. Entonces, es una planta que conecta entre lo terrenal y lo espiritual.
torcer también se refiere a torcer el tiempo. ¿Qué es torcer el tiempo para el mundo de la lengua náhuatl? Torcer el tiempo es que cuando se refieren torcer el tiempo es como torcer este crecimiento, ¿no? Este avance de la vida. ¿Y cómo es? A lo mejor tu tiempo quedaba aquí, ¿no? Pero como te sana alguien, como el abuelito que lo sanaron, lo torcieron esto, otra vez sigue avanzando su vida. Se refiere a eso. También para referirnos a transgredir el tiempo para poder vivir en dos dimensiones de vibración. ¿A qué me refiero de que torcer el tiempo es como lo que les decía, ¿no? Tengo sabiduría, eso me ayuda a entrar en otra dimensión a través de, a través de la ensoñación, a través de visiones, como ahorita estamos, y eso ya lo hace una hermanita, ¿no? O sea, como ahorita estamos de manera consciente, pero encuentras conexión, entendimiento, incluso ves, dicen algunos, es que veo visiones, no son visiones. Puedes entrar a la otra dimensión. Hay dimensiones paralelos. Y eso pues, es un secreto a voces. Existe, ¿no? Cuando empiezas a entender de esta ensoñación, cuando empiezas a callar tu mente, tu corazón, tu espíritu, tu sentir, tu latir de tu corazón, empiezas a entrar en una vibración, en una conexión con tu pasado y tu presente. ¿Eh? Hay, hay momentos, no sé, a lo mejor les ha pasado a ustedes, que estás aquí, ¿no? A mí me ha pasado. Estoy sentadito, estoy escribiendo algo, ¿no? Me gusta escribir la palabra Florida. Entonces estoy escribiendo. Nomás de repente, híjole, dijera que él se me van las cabras al monte, ya, 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 dice mi cabeza, ya, tranquiliza. Me recuesto, ¿qué sería? Dejo que fluya todo, digo, bueno, me lo merezco. Me doy un descansito de 10, de 20 minutitos, porque la mente se cansa, el cuerpo se cansa, ¿sí? Duermo unos 10, 15 minutitos, de ahí bien recuperado otra vez. ¿Por qué? Porque justamente nuestra mente necesita, yo lo he comprobado, necesita esos espacios, esas pausas para volverse creativo. Y lo que nos han enseñado es que si te levantas desde las 5 de la mañana, las 4 de la mañana, trabaja, 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 hasta las 10 de la noche o hasta las 11, si estás entretenido con el maestro Yahuatl ahí, estudiando los Amosti, ¿no? Y los abuelitos no lo hacen de esa manera. Entonces dice, si yo me levanto a las 4 de la mañana, yo les aseguro que a las 6 te da un sueñito, ¿no? Y dice, pues tú descansa porque tu cuerpo te lo está pidiendo, hazlo. O llega una hora que dice, sí o sí te da sueño. Y eso te hace más productivo porque vas dejando descansar en pausas tu mente. Funciona, hermanito, sí. Y eso es lo que se refieren también los abuelitos de fluir como una defensa, como un escudo, ¿no? De que, bueno, tengo que también ir descansando. A eso le llaman también entrar a esas dimensiones tan hermosas de creatividad, ¿sí? Pastecatl, la esencia del Señor de la medicina. Pa,
La raíz de pa viene de la raíz de pahtli, que es medicina. Tecatl, la partícula T, se refiere a Tejua, a usted. Catl, ahora, Teacatl, que tú eres el carrizo, pero está otro. Tec, de Tequi. Este tiene una explicación que nos lo da mucho un abuelito que tiene rato en el círculo. Tequi, cortar. Atl. Ojo, aquí esta parte, yo quisiera que le pusiéramos atención. Pa, patli, tequi, cortar, atl. ¿Qué es? Medicina, cortar, agua. ¿Sí? Medicina, cortar, agua. Pero recuerden que lo vamos a leer de derecha a la izquierda, entonces sería agua que corta la medicina. ¿Sí? Entonces es atl, agua, tequi, cortar, pa, patli, medicina, agua, cortar, medicina, agua, cortar, medicina. ¿Les dice algo? Si yo quiero, si yo quiero sanar o yo quiero sanarme, tengo que cortar eso que yo he aprendido como medicina. Nos han enseñado que la medicina son las pastillas, son un tratamiento, son las inyecciones, son las pomadas. ¿Qué más? ¿No? Como que nos reducen a eso. Los que tienen la carrera tan hermosa de médicos, de doctores, lo entienden mejor esto, ¿no? Nos decía la hermanita, es que ahí te enseñan a controlar la enfermedad, no a sanarlo, ¿sí? Porque la hermanita Malina Pastecatzi nos dice, es que tienes que arrancarlo de raíz esa enfermedad y lo puedes sanar. ¿Pero qué crees? Te enfrentas a todo un mundo de bombardeo de información. Toma mucha agua. Y esta agua embotellada, ¿eh? A lo que voy. Dice, tú como persona tienes que cortar primero con la medicina que creías que era medicina y que no era medicina o que no es medicina. Tienes que cortar eso en la enfermedad, tú como medicina. ¿Sí? Y hay algo comprobado científicamente y que a mí se me quedó, pero súper, súper bien, cuando decía la hermanita, beber agua también te puede matar. A chihuahuas. Si a mí me decían hasta 3, 4 litros, tómate el agua. ¿No? La sal. La sal. Comer mucho sal te causa enfermedades. Cuidado. O sea, yo tengo que cortar con eso para poder sanarme. ¿Entiende? Aquí tenemos que entender un poquito más la conceptualización de esto. Y no tan solo es con la medicina, para el cuerpo, sino también la medicina para nuestras emociones. Tenemos que cortar con esas emociones que no le permiten nuestro ser autorrealizarse. O vaya a vivir en armonía, ¿no?
o trabajar con esta longevidad de la vida. Pero si voy a vivir la vida con longevidad, mínimo que yo viva tranquilamente como el abuelo, ¿no? Aquí, aquí, aquí es una metáfora, hermanito, de la niñita que está sanando al abuelo. Es una metáfora en donde tenemos que romper con los paradigmas preestablecidos, ¿sí? ¿Qué nos dicen? ¿Cómo creen que nos va a sanar una niña? Por Dios. Ah, pero este doctor estudió en la universidad y se graduó con mención honorífica. A él sí hay que creerle que va a sanar. Una niña no puede sanar, ¿sí? La niña acuérdense, ayer hablábamos del niño de Xochipilli, es ese niño, es esa niña que cada uno de nosotros vive dentro de nosotros. ¿Por qué los abuelitos escogieron a una niña para este relato y no un niño? ¿No? Porque aún así, aunque seas varón, dentro de ti existe esa niña porque tienes energía femenina. Aunque digas, yo soy, decía un hermanito, yo soy macho, pecho peludo con no sé qué tanto decía, ¿no? Pero tienes a una energía femenina y activa a esa niña sanadora, ¿sí? Que dice, Ichpocatzin Malintzin, Sihuatlapahtiquetl, la otra niña, la niña Malinali, mujer medicina, ¿sí? Este relato es uno de mis de tantos preferidos, pero me encanta mucho de compartirlo cuando estudiamos un poco la medicinita, ¿sí? Pero bueno, los escucho. ¿Qué aprendieron de este relato? ¿Qué les trajo para ustedes? ¿Sí? Cada relato, la intención es compartirlo. Qué bueno, qué bueno que existe la IA, porque puedo crear mis imágenes como el que les muestro, que también tiene su luz y su oscuridad, por supuesto. Pero recordemos, vamos a aprovechar todas las bondades que hay a nuestro alrededor. Depende de nosotros qué es lo que queremos buscar, ¿sí? Pero bueno, los escucho, hermanitos, hermanitas. Ajá. ¿Sí lo vieron el relato o no? Sí, temas tiene, permiso para hablar. Adelante, hermanita, por favor. Este, pues eh, me acordé bueno, es bien cierto que cuando alguien o nosotros cuando perdemos a un ser querido pues se nos sentimos que después de ese proceso es tan verdadero y tan real cuando uno cae en esa depresión porque siente que su mundo se ha acabado por la cercanía tan profunda que se hace a veces, ¿no? Y muchas veces es con la pareja, por ejemplo, con mis padres que duraron como 40 y tantos años casados y mucha gente así, ¿no? Y, y, y muchas veces no prestamos atención que esa depresión es verdadera y que se debe de atender, que se debe de atender. Y también es bien cierto que la comprensión del otro, de los que estamos afuera de ese proceso, pues veamos con empatía, con más empatía y tratar de ayudar, porque sí es un sentimiento, es una emoción que sí invade y que sí llega
pues yo he sabido que ha habido parejas que hasta enseguida de que el familiar o la pareja fallece, poquito tiempo después fallece su pareja, ¿no? La otra persona y porque se crea tal esa tristeza y pues muchas veces en esta vida que es tan movida, tan materialista a veces, que no nos damos cuenta de eso, ¿no? Que hay que cuidar esa emoción, que hay que cuidar a nuestra gente que está alrededor, porque también se está viendo mucho en la juventud de ahora, ¿no? Caer en esas depresiones y que sí necesitan una atención de parte de nosotros y también y cuidarnos a nosotros mismos de esas emociones, ¿no? Y también es bien cierto que el amor, el cariño, la comprensión, la empatía, pues logra sacar adelante a la gente. Y también, pues también depende de cada uno de nosotros, cómo nos manejamos o cómo reaccionamos a ese cariño, a ese amor, y también nuestra mente, cómo también se logra salir de eso, porque sí es difícil, pero siempre el cariño, el amor, la atención, pues es bien sanadora en todos sentidos y funciona con todos. O sea, a mí me gustó mucho este cuento también, Sebastián. Gracias. Tasocamati Nainitsi, gracias hermanita por compartir su palabra. Tiene muchas aristas, hermanitos, ¿no? Sí. No perdamos de vista de que somos espejo y nos reflejamos. Sí. La pérdida siempre es dolorosa, pero también nos debe de traer enseñanza. Tasocamati, hermanita Norma, la escuchamos. Ya sé cómo a ti te más tiene. Yo le encuentro, hubo dos cosas que me llegaron mucho, pues uno, comparto el pensamiento de la hermanita Irma respecto al amor. Yo creo que finalmente el elemento más importante de cualquier curación es el amor. Si un sanador no lo hace con amor, pues no funciona. Es simplemente eso, es porque era una pequeña todavía, Malintzin estaba chiquita, no tenía todo el conocimiento que los otros abuelos que habían ido, que presumían pues de tener el conocimiento y de hacerla menos, porque no sabía, sin embargo, lo que ellos llevaban era el ego, la ambición de poder tener la oportunidad de ser aprendiz de la abuelita sanadora, y sin embargo ella lo único que llevaba era su cariño y la intención de sanarlo, de que estuviera bien. Ella estaba segura de que así iba a suceder. Entonces creo que eso para mí fueron los dos elementos más importantes. Y en el caso de muchos estudios que se dan hablan siempre de que en realidad las enfermedades comienzan por las emociones, las enfermedades del cuerpo. Inclusive comentaba un maracame, decía, si te llegó al cuerpo yo ya no puedo hacer nada, ¿sí? O sea, yo puedo curar tu espíritu, puedo curar tu alma, tu emoción, pero esa parte ya es como que ya se encaja, vamos a llamarle así, ¿no? En la materia. Y hay muchos estudios que se dan, que además funcionan muy bien, como las flores de Bach, por ejemplo, que finalmente son el rocío que se recoge de las flores, o sea, todo el espíritu, pues, de las florecitas, y que a lo que van es a curar el alma, a curar el espíritu. Entonces creo que eso es muy importante, sobre todo si queremos realmente ser sanadores, pues es el arma más importante y la medicina que es más importante. Tlazocamati, tiene. Tasocamati Nainitsi, gracias. Sí, sí, fíjense que muchas veces descuidamos esa parte, ¿no? El mundo materialista, el mundo vive rápido y muere rápido, nos ha enseñado de que
pues el trabajo es primero, ¿no? Lo material es primero. A veces nos hemos quedado en eso. Em, esperar. Hay un cuentito muy hermoso. Lo había leído en un libro y en un video que decía, trabajó tanto, trabajó tanto para tener mucha abundancia en material, que al final se enfermó y todo ese dinero que ganó lo ocupó para intentar sanarse, ¿no? O sea, se la pasó toda su vida trabajando para tener muchísimo dinero, muchísimas cosas materiales. Al final se enferma, todo ese mismo dinero otra vez lo invirtió en él para sanarse. Entonces, ¿cuál es la enseñanza y la metáfora? Pues es el disfrute, deleítate. Sí, ¿por qué no trabajar y obtener los recursos? Sí, pero también tienes que cuidarte, sobre todo las emociones, hermanitos. Nuestra palabra tiene poder, en verdad. Sí. Hermanita Violeta, la escuchamos. Nos toca Mate y Temasiani. Buenas noches, hermanitos. Buenas Mm, noches, hermanita. ¿Y por qué no igual, verdad, Temasiani, decir que a veces tener todo el dinero para curarte y aunque al momento lo quieras disfrutar, pero muchas veces también nos sorprende la muerte antes de pagar nuestra sanación, ¿no? También he escuchado una anécdota que así le pasó a una persona y desafortunadamente lo sorprendió y pues trascendió y el dinero ahí quedó, ¿no? Entonces, también me recuerda que nuevamente nos muestra cómo nuestra propia mente nos sabotea y como dice vulgarmente la chaviza, luego dice, es que te crees la víctima. Nos hacemos las víctimas de que me duele aquí, trabajé mucho tiempo y ahora me duele allá. Y cada día nos van dando todos los achaques, todos, pero también nosotros mismos nos enfermamos, nosotros solos, ¿no? Porque todo nos enferma, que si el vecino, que si el trabajo, que si esto, que si aquello, que si las cuentas, que si el estrés, que si tengo dinero o no tengo. Y de ahí estamos creando nuestro propio entorno de enfermedades, ¿no? Y también el no reconocer, ¿verdad? Que tenemos que disfrutar antes de pensar en todas las preocupaciones que tenemos, porque es muy cierto en que vivimos rápido y las cuentas y las deudas y todo eso, ¿no? Pero desafortunadamente o afortunadamente también nos muestra este relato que nosotros mismos, así como somos la enfermedad, somos la medicina. Y ahí como la niña le dice, ¿verdad? La niña le dice, tienes que disfrutar la vida, tienes que comenzar ahora sí que a pensar en ti, a descansar y a relajarte. Y a veces no nos tomamos el tiempo de decírnoslos a nosotros mismos. Es que ya necesito descansar, necesito relajarme. Ya que muchas veces digo, si te hace daño o si tienes una pareja tóxica o te sientes tóxica, pues cámbialo, porque eso es lo que te está enfermando. Y entonces
hasta los doctores ya ni te quieren ver a veces ahí porque estás Ujú. toda la semana y haciéndote un estudio de una cosa, de otra y de otra. Y dice, es que ya los doctores, ya hasta las secretarias ya ni me quieren ni recibir, ya no me quieren dar ni citas. Dice. Cada vez la cita es cada 3 meses, cada 4 meses, cada 5 meses, cada vez más larga. Y dice, ya cuando tenga la revisión, ya para qué. Pero demostrando que si en esos 3 meses uno cambia de pensamiento, de hábitos, y practicamos realmente la medicina y las acciones para el cambio, entonces ya no necesitaremos estar cada instante al médico, ¿no? Y que hoy en día, pues, actualmente ya es de que todo, toda enfermedad aplican una cirugía o, o ya es el grado de la enfermedad ya está muy avanzado. Y ahí es cuando comenzamos a valorar. Pero esta es otra muestra más de que nosotros mismos tenemos la solución, tenemos la medicina y tenemos esa sabiduría, ¿verdad? Como lo veíamos ayer, la sabiduría, pedir la sabiduría, la iluminación para poder tener la fuerza de voluntad de cambiar y sanarnos a nosotros mismos desde el corazón. Hasta aquí mi netilistli, tan temas tienen. Gracias. Socámate, Negnitsin, gracias, hermanita. Sí nos lleva a mucho, a mucha reflexión, ¿no? Y desafortunadamente estamos tan acostumbrados, todo con el doctor, siempre con el doctor lo sabe todo. Ya te hizo los estudios, tú no tienes nada, tú estás en buena salud. No, pero me siento enfermo. ¿Y por qué no le buscas la otra opción? La parte espiritual, ¿no? A veces es lo que descuidamos. Hermanita Chalchiwi Hecacoat y enseguida la hermanita Leti, los escuchamos. Tlazohcamati, Temachtiani, Tlapuyoualti. La voy a Eh, batir, ¿no? pues bueno, es un relato muy, muy lindo y muy poderoso. Em, yo lo que puedo observar y sentir es primero esta importancia, esta relevancia hacia los abuelos, ¿no? Que una vez más se nos transmite porque, por ejemplo, lo podríamos poner en comparación con el otro relatito, experiencia que decía, no, pues el abuelito ya hay que echarlo al asilo porque pues ya está enojón, Ujú. ya hay que echarlo para allá, ¿no? Y acá es diferente porque toda la comunidad dice, pues el abuelo, que él también sana, que él nos ha dado mucho a esta comunidad, ahora está enfermo. Entonces, ahora necesita de nosotros. Y tan importante es que entonces se hace un llamado a la misma comunidad, pues vengan todos a ver cuál de las medicinas es la que le puede hacer bien. Aparte, reconociendo el saber de la comunidad, que cada uno porta una diferente medicina y entonces alguna de esas le ha de colocar al abuelo, que es la que necesita, ¿no? Porque a veces también, pues, hay mucho allá afuera que se nos puede ofrecer, pero la que te hace bien es una forma, a lo mejor de alguna persona, a lo mejor de alguna situación, de una forma de tratarte, o de una abuelita planta, o como le dice la niña Malintzin, pues acuérdate, aquí está el Tata Tonatiuh, la Madre Tierra, ellos ahí siempre, siempre, siempre van a estar y siempre te van a poder abrazar, ¿no? Entonces es como de acuerdo a lo que necesitas en ese momento también. Eso como primer cosa. Después, entendernos como en la posibilidad de ser cada uno de los personajes, ¿no? En algún momento, circunstancia y parte de la vida. Porque, por ejemplo, también podemos ser como esos sanadores
que alardeaban, ¿no? No, pues yo conmigo, esta es mi mera medicina, yo soy el que puede y lo voy a hacer, como decía usted, en una forma que estamos acostumbrados a ver la medicina, ¿no? No, pues con mi super ungüento, no, yo con mi super canto, lo que sea, ¿no? Que ya hasta lo tengo ensayado, digamos, ¿no? Pero a lo mejor requiere la espontaneidad del momento y es lo que les Ujú. enseña la niña, ¿no? Este, porque ella llega y lo que hace realmente es sentirlo y escucharlo, pero profundamente, porque justo en lo que tenemos aprendido sobre sexismo, ¿no? Sinceramente, que es por eso, como dice usted bien, es niña, ¿no? La que va y brinda esta medicina, porque habitualmente en esta pureza de la niñez, pues lo tiene conectado a la emoción. Por ejemplo, los niños lloran porque lo sienten, ¿no? Porque sienten tristes o se cayeron, les dolió y no se lo contienen. No, es que no voy a llorar porque, ¿no? ¿Qué van a decir? O esta frase tan terrible y tan pues tan coercitiva con los niños varones que le dicen no llores, ¿no? ¿No? Los niños no lloran y entonces cuántos de los varones crecen así y más ya abuelitos llegan que eran de otra generación y entonces pues perdió su islámico, obvio que está triste, obvio que le duele y a lo mejor no sabemos si sí lo lloró, si sí lo expresó o si nada más dijeron, ah, pues tú puedes, ¿no? Y adelante y no tuvo este espacio de amamacho, ¿no? De que alguien le dijera, pues siento tu tristeza, es real, está aquí, eh, pero también la niña se permitió ser canal, ¿no? O sea, prestó su yeshikikali para que viniera su ishnamik y en esta pureza de que por su espontaneidad dijo, esto necesita el abuelo. A lo mejor no tuvo ese chance de esa despedida porque no sabemos cómo partió, ¿no? La abuelita no cuenta pero a lo mejor no tuvieron ese chance ir a lo que le faltaba, hacer como ese cierre, ese aquí estoy, ¿no? Voy a seguirte amando a través del sol, de la tierra, del viento. Goza tu proceso único aquí, ¿no? Porque si bien fuimos Ishnamic, cada uno tiene su camino, su tiempo sobre Tlalticpac, pero aquí voy a estar dándote amor, ¿no? Entonces que la niña permitiera ese espacio, pues fue lo que, ¿no? Hizo al abuelito sanar, reconectar y, y aparte el juego de la niña, ¿no? Lo que decíamos a veces no es necesario y te voy a dar esta hierbita así específica, sino que te hago reír con mi presencia, hasta cambiándote el tema, porque también cuando estás en una cocolistli traes como ese monotema de, oh, es que estoy enfermo, estoy triste, esta pérdida, y entonces si te cambia un poquito el tema, se te olvida y dejas de estar Ujú. rumiando eso mismo, eso mismo, eso mismo y te sigues enfermando, ¿no? Y también por otra parte, pues también hemos sido el abuelito, ¿no? O podremos ser el abuelito de que cuando estás triste o en una situación de pérdida, lo que sea, pues qué reconfortante que es, ¿no? Cuando alguien te diga, que no te quiera ofrecer la solución, ¿no? O que no te den palmaditas y te digan, pues tú puedes, todo va a estar bien, porque ya muchos te lo han dicho, ¿no? Sino que a veces solo es eso, que quieres o ser escuchado, o ser abrazado, ser visto, ¿no? Entonces, pues es bonito que también tengan eso para contigo. Y la otra parte que es con la abuelita, ¿no? Que nos lo manejan como dos personajes separados, pero también puede ser el desdoblamiento de la misma persona, que es la niña, Cihuatlapactique y la abuelita Cihuatlapactique, porque las dos curaban, ¿no? Y la niña tiene la seguridad y yo lo voy a hacer, pues, para ayudar al abuelito, pero dice, pues no, les enséñame, abuelita, ¿no? Y entonces tú le dices a tu abuelita interna, pues enséñame, pero estoy dispuesta, estoy aquí, estoy confiada y lo vamos a hacer juntas, ¿no? Como en esto que aporta la frescura de la juventud y la experiencia de la abuela.
Entonces, como que todos estos personajes, yo digo, puede ser hasta desdoblamientos de uno mismo, ¿no? Cuando es uno el alardeador, cuando es uno el que necesita la medicina y cuando consultamos nuestro yo interior de que sabe sanar, ¿no? Eso es lo que pude observar, Temachtien igual, no igual tipo, permitirme. Las Okamati no Initzin, sí, en verdad son justamente como decimos, ¿no? Entrar a los portales. Al entrar a los portales tú puedes, incluso algunos le llaman ser medium, nosotros le llamamos más como y el chiquiscali, pues bueno, ayúdeme, pues no estoy solo, cuento con ustedes, aquí estoy. Y terminando, pues me despido de ustedes, les agradezco y regresen donde tengan que estar, ¿no? Hermanita Leti, ¿la escuchamos? Tlapayahualti, Temachtien, La voy a bueno, Valtinonite. igual, este, sí, usted estaba diciendo, ¿no? De por qué una niña. Me estaba yo acordando que tengo un primo que tiene un niño, pues justo de la edad de la niña. Él me platicaba que una abuela lo está enseñando a trabajar con los elementales. Y él me decía, bueno, dice, es que mi hijo va a ser fregón, ¿sí? Mi hijo, ya nada más le falta la ceremonia de fuego, ajá, para que aprenda a trabajar con el fuego. Pero cuando crezca, se va a chingar a todos, ¿no? Perdón por el francés, pero así me dijo mi Ujú. primo, ¿no? Y yo veo la diferencia, ¿no? Con la niña, que esta abuelita le enseña a sanar de una manera amorosa, ¿sí? Y a trabajar con todos esos elementales para una sanación energética, no para dañar, ¿sí? Y aparte, por ejemplo, veo que esa niña en 13 días aprendió, y sí, los niños son como esponjitas, absorben todo el conocimiento y, y fluyen demasiado rápido, ¿no? Y además de eso, el hecho de que, eh, por ejemplo, he visto que ya sus hijos y llega un momento en que pues nada más están esperando espíritu y su corazón, ¿sí? Y pues es muy cierto que donde hay vida y el amor de un niño sana, da alegría. Eso es cuanto temas tiene la Socamati. Las Okamati no Initzi. Sí, hermanitos, podemos encontrarle muchas aristas, pero ¿saben? De la creatividad que nosotros tengamos, podemos ir compartiendo estos relatos. Me decía un hermanito, dice, oiga, ¿y esos relatos yo los puedo compartir? Pues sí, son para eso. Ahora, si usted se los aprende y los quiere contar en, ¿qué sería en una ceremonia? Pero ¿sabe a dónde funciona mucho? Dentro de un temazcal, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de compartir algunos relatos dentro de un temazcal y los hermanitos, pues sí, ponen atención, ¿no? Y siento que les llega. ¿Por qué? Porque justamente estando dentro del temachcali, dentro de este espacio sagrado, donde estás en ese proceso de sanación emocionalmente, energéticamente, físicamente, y dices, pues oye, es el momento preciso de contar este relato. Y nosotros que vamos en este sendero, en este camino, debemos de aprendernos estos relatitos, ¿sí? Buscar el espacio, cualquier oportunidad y contarles estos relatitos. Nos llevan a un mundo de expresión, pero también nos lleva a ese mundo de crear.
de recrear, de quitarle un poquito, de aumentarle, de buscarle todas las aristas para la enseñanza que querramos dar, ¿no? Dice, ¿cuál es la medicina que ofreces a los demás? La medicina emocional, la medicina energética. En alguno de estas medicinas somos buenos. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿O ya lo hacemos? Queda la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cómo te identificas? ¿Como medicina o como veneno? Pero para ti misma o para ti mismo. Sí, siempre vamos a empezar por nosotros. ¿Por qué hablo de veneno? Porque en verdad, hermanitos, muchas veces nos acabamos de levantar y nos lavamos la cara. Soy un perdedor. No he logrado nada. Sigo siendo el mismo. No, sigue, no eres el mismo. Por lo menos ya estás más grande de edad, pero no eres el mismo. Entonces, tenemos que pensar en cómo alimentar nuestro ser, ¿no? A esto nos lleva a la transformación como primer paso, ¿sí? ¿Cómo me identifico como veneno? Casi todos los días me enveneno a mí mismo o me doy medicina. Soy la fuente de la abundancia, sabiduría. Lo puedo todo. Lo recibo con honor y respeto el día. Tonali matlactliacatl. Por ejemplo, mañana es un día súper, súper hermoso, súper, súper propicio. Mañana tenemos al Tonali, al Señor del día, Tezcatlipoca. Su volátil, Tecolotl. Su regente, Tezcatlipoca. El regente del año, Setochli, Mictlantecutli. Ah, entonces todo eso nos lleva a esta reflexión. ¿Qué resultado has tenido con tus plegarias? Sí, no les pido que ahorita me lo contesten, pero sí hacer esa pequeña reflexión. Al contestarnos estas preguntas de manera sincera, no es necesario que me manden ustedes su respuesta al WhatsApp, no, ustedes, sincerándonos. Por ejemplo, el de que si soy medicina o veneno para mí mismo, a esta edad en el que estoy, en este vibrar en el que estoy, puedo decir yo el 70% estoy trabajando con la medicina para mí y el 30% sigo siendo veneno para mí también, ¿no? Y reconocerme, pues, no para alardear, no, que hace medicina, no, sino para mejorarme a mí mismo, ¿no? ¿Qué medicina ofrezco a los demás? Ya se me hizo hábito, ¿sí? ¿No? De estarles tratando de mandar algunas frases, que ya en esta trecena vamos a cambiar de modalidad, ¿sí? Sí, pero están bien bonitos quizás las frases, sí, pero no todos nos motiva eso. A lo mejor una sola frase y que le des la explicación, ¿no? Por ejemplo, Tehuatzin, Guanajuatzin, Titeotzin. Así, 3 palabritas. Usted y yo somos energía sagrada. ¿Por qué? Porque somos capaces de crear y destruir. Porque somos capaces de encontrar la luz en la oscuridad y en la luz encontrar la oscuridad. Ah,
pero vamos buscando ese portal. Encontremos los portales en los 4 jades, pero también en los 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego. Nuestras manos, combinemos nuestras manos para trabajar. Y por último, yo los invito, hermanitos, a leer la Biblia. Ah, no es cierto, no es el espacio. A leer nuestro Amoshli, esto que está aquí, ¿no? Vamos poco a poquito introduciéndonos a leer los Amoshli, pero ya verán que vamos a encontrar mucho más, ¿sí? Y ya en esta próxima semana retomamos, recuerden que no hemos terminado, la clase de la lectura de los Amoshti para hacer un tonal. Es para hacer un tonal, para hacer ceremonias. También está en el Amoshti Yowali Yecatl, igual en el Amoshti Tezcatlipoca. ¿Sí? Pero bueno, hermanitos, vamos, ay caramba, vamos a descansar y nos vemos el día de mañana con la energía de Acatl Tezcatlipoca. Una enseñanza con el carrecito. ¿Qué va? Matimosehuica, Timoitasque, Mosla. Yatimasewika, Tlazacamati, Matimosehuica. Timacheni. Gracias, hermanitas, por su tiempo y su espacio. Para todos. Feliz descanso, Bye. hermanitas. Sacamati, Temachini. La socamate. Nos acabamos.